Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando del tema la iglesia. Este es un tema bastante bueno, igual que todos los demás que hemos estado hablando de doctrina. Y con este concluyo esta primera parte de lecciones sobre la doctrina apostólica. Hay muchos temas, pero por ahora vamos a reducirnos solo a estos. Y este es la iglesia. Y yo quiero que leamos una porción bíblica para poder tomarla como referencia de lo que vamos a estar hablando. Dice el texto, Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto bíblico lo dijo Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos y cuando le dijo a Pedro que a él le daría las llaves del reino de los cielos cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Entonces, este es un texto muy bueno para enseñarnos referente a lo que es la iglesia. Vamos a estar hablando sobre qué es la iglesia, cómo se desarrolla, cómo fue establecida, entre otros temas importantes. Pero antes quisiera que leamos esta declaración. Esta es una declaración de fe referente a lo que es la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros creemos de la iglesia? Bueno, nosotros creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, es universal, es indivisible, está formada por todos los hombres sin distinción de nacionalidad, idioma, color o costumbres. Estos tienen que haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Además, tuvieron que haber sido bautizados en el cuerpo por el Espíritu Santo, que es el que sella todas las cosas. Amén. Los vínculos que unen a los miembros de la iglesia son el amor y la fe común, y su estandarte o bandera es el nombre de Jesucristo, ante cuyo emblema marcha gallardamente la iglesia imponente como ejércitos en orden. Además, hay un texto bíblico que nos habla en 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 al 10, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que este texto bíblico que estamos mirando es un texto bíblico muy, pero muy especial, y vamos a tratar de hablar todo lo que tenga que ver concerniente a la iglesia. Es muy importante entender que Dios es el que ha establecido la iglesia existe por Él. Pero antes de profundizar en lo que son los temas de doctrina y de todo esto, es necesario que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Bueno, la palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia, y frecuentemente se usaba para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosos o políticos. Vea que esta palabra eclesia es una palabra que surge porque
la gente usualmente se congregaba para cualquier fin religioso o cualquier fin político. A esa reunión es lo que se le llamó o se le comenzó a llamar iglesia. Entonces la palabra realmente significa llamados fuera, así es como se traduce la palabra en la forma más simple. Y los expertos sugieren que en la Grecia antigua las ciudades se gobernaban por un sistema puramente democrático, en que todas las personas debían dar su voz, tenían voto, y cuando tenían intereses comunes se juntaban en un lugar, se llamaban fuera de sus actividades, de sus trabajos, de sus ocupaciones, y se congregaban en un lugar, y ahí en ese lugar hacían una asamblea, una congregación, una eclesía. De allí entonces es que surgen todas estas palabras que nosotros ya conocemos como iglesia. Es de allí donde surge la palabra iglesia. Y es interesante que nosotros podamos conocer de que los que eran llamados fuera de sus ocupaciones. Y ahí surge la idea. Los que son la iglesia son llamados fuera de sus ocupaciones, fuera de sus situaciones, fuera de todo lo que pueda estar haciendo ellos para ser convocados para la iglesia. Es interesante notar que el origen de esta palabra pues da pues la definición de reunión, de asamblea, de congregación, de todo ese tipo donde se juntaban las gentes, dejaban sus trabajos e iban a un lugar y se congregaban para tratar un asunto ya sea religioso o político. Así es como surge la palabra eclesía. Entonces, esta palabra es la que dio a luz la palabra que nosotros conocemos ahora como iglesia. También la palabra eclesía se encuentra con frecuencia en la Septuaginta. La Septuaginta deben de saber ustedes que es la primera traducción del hebreo al griego de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, y designa a las diversas asambleas del Antiguo Testamento. La palabra eclesía muchas veces designa a las asambleas del Antiguo Testamento. Se usa en un sentido similar en pasajes tales como Hechos 7:38 y 19:32, donde se habían congregado multitudes para escuchar la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que da origen a la palabra iglesia que nosotros conocemos. No obstante, cuando se usa para la iglesia como cuerpo de Cristo, se convierte en una palabra técnica que se refiere a los que han sido llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo Jesús. Esta palabra es un poquito más profunda porque nos dice a nosotros que todos aquellos que se han apartado o han salido del mundo, han dejado el mundo, han sido llamados para congregarse en un lugar y para unirse con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una descripción más cómoda de lo que es en sí la iglesia del Señor. Cristo es el que estableció la iglesia. La iglesia la estableció el Señor en el pasaje bíblico que leímos al principio. Jesús está hablándole a Pedro y a sus compañeros cuando Pedro ha pues revelado, o mejor dicho, manifestado que Jesús es el Cristo. Cuando Cristo les preguntó quién creían o decían las gentes que era Él, y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, en esa escena, en ese momento, Jesús también le dice: tú eres Pedro, y luego agrega: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo es el que establece la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia no es antojo de un pastor, de una organización o de alguien. La iglesia comienza en el corazón de Cristo. Es Cristo el que la establece
es Cristo el que la funda, es Cristo el que pone todos los medios para que la iglesia exista. También Cristo pagó un alto precio por la iglesia. Él pagó con su sangre, la iglesia, el costo de la iglesia. Eso es algo también muy importante que debemos de saber. Así es que todo esto que he mencionado sencillamente nos define en una forma clara y sencilla lo que es la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia, también es importante que entendamos cuál es su naturaleza o cómo está constituida la iglesia. La iglesia tiene una constitución, y cuando me refiero a constitución es la forma que está constituida, su naturaleza, la forma de ser de la iglesia o su ser en sí de la iglesia. Y es importante que entendamos en esta parte de que la iglesia primeramente es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es algo muy importante. La Biblia dice que Jesús es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Entonces, juntos Cristo y la iglesia hacemos un cuerpo entero. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. De allí entonces se establece que la iglesia es un cuerpo y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Quizás esta sea una de las primeras características que nosotros tenemos que notar en lo que es el asunto de la naturaleza de la iglesia. La segunda cosa que tenemos que aprender respecto a su naturaleza es que la iglesia funciona como un organismo y como una organización. ¿Y por qué digo esto? Algunas personas están en contra de la palabra organización, pero sencillamente veámoslo de esta manera. En primer lugar, la iglesia funciona como un organismo. Todo el énfasis del Nuevo Testamento, mejor dicho, tal y como lo señala el historiador Bancroft, está en que la iglesia es un organismo. Un organismo es algo que tiene vida, que está vivo. ¿Okay? Y la iglesia está viva, la iglesia tiene vida en sí. Esta vida se la ha dado obviamente Dios, se la ha dado el Señor Jesús. Por lo tanto, la iglesia es un organismo que está vivo, que se mantiene, que crece, que se desarrolla y que está vivo. La iglesia está viva. Pero también no podemos negar que la iglesia sea una organización, y cualquiera que quiera decir todo lo contrario se está mintiendo a sí mismo, porque en realidad la iglesia es una organización, la iglesia está organizada. La iglesia está organizada, a donde quiera que nosotros vayamos, veamos una iglesia, esa iglesia está organizada. La iglesia entonces es el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o un grupo de tales asambleas locales. Se reúnen en un lugar, están organizadas, tienen un líder, tienen líderes, tienen una estructura, o sea, usted no puede decir que no es una organización. La iglesia es una organización. Finalmente, hablando de la naturaleza de la iglesia es una institución, y esto todavía es un poco más profundo que una organización. La iglesia funciona, y especialmente aquí en los Estados Unidos, como una institución. Nuestra declaración doctrinal de nuestra iglesia dice: creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible, formada por todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, idioma, color o costumbres. De allí entonces nosotros podemos decir que la iglesia es una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo es una, que la iglesia de Jesucristo también es universal, es decir, está en todo el mundo. En este caso la palabra universal cubre todo el mundo, y que es indivisible. La iglesia de Jesucristo no se puede dividir. Y habrá personas que se van de la iglesia y se van de aquí para allá, pero la iglesia en sí, en esencia, la iglesia no se puede dividir. También la iglesia la componen todos los seres humanos de cualquier nación,
cualquier idioma, raza, color y cultura. Así es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Esta es su naturaleza. Entonces, es un organismo vivo, es una organización y es una iglesia que está fundada por todas las razas, los colores. Es una iglesia universal que no se puede dividir. ¿Okay? Esta es la naturaleza de la iglesia. Así la hizo nuestro Señor Jesús. Muy bien, seguimos adelante. Entonces es importante que digamos todas estas cosas referente a lo que es la iglesia. Pero también cuando estudiamos sobre la iglesia tenemos que aprender sobre el asunto de ¿para qué está la iglesia aquí en la tierra? O sea, ¿por qué existe? ¿Qué es? ¿Cuál fue el plan de Dios al establecer la iglesia? Pero a veces nos hacemos estas preguntas porque estas preguntas son muy importantes. ¿Qué es el propósito de Dios al establecer la iglesia? En el Nuevo Testamento se revela que la iglesia es el propósito central de Dios en la era actual. Es decir, todo lo que existe hoy en la actualidad, aquí existe porque Dios así quiso que existiera, pero el centro de todo eso que existe es la iglesia. La iglesia es el propósito del por qué existen todas las cosas. En el plan de Dios, para la creación está establecido que toda la iglesia ha sido llamada para que este plan de Dios se lleve a cabo. Entonces, por eso la iglesia existe. La iglesia existe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se ha establecido, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito para esta humanidad. La iglesia es la que va a llevar a cabo ese propósito. Entonces, la iglesia ciertamente tiene una misión especial en este mundo y la cual debe desarrollar abiertamente. Bancroft, que es uno de los que estoy utilizando, los escritores que estoy utilizando para este material también, dice que la misión de la iglesia es amplia y esta consiste primeramente en dar testimonio de la verdad. La iglesia existe para dar testimonio de la verdad. ¿Okay? La iglesia también está constituida para ser una morada de Dios. Más en otra clase estudiamos que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Dios vive en la iglesia. Pero también tiene el propósito de traer gloria a Dios en todo lo que hace. La iglesia trae gloria a Dios en todo lo que hace. Entonces ese es otro propósito. Entonces la iglesia existe para dar testimonio de la verdad. La iglesia existe para que Dios more en ella y traiga gloria a Dios. La iglesia también existe para edificar a sus miembros, los miembros de la iglesia, para disciplinar a sus miembros, para que estén disciplinados y también para evangelizar al mundo. En términos sencillos, Bancroft dice estas cosas que son relativamente básicas, pero que nosotros tenemos que saber el por qué. Entonces, por eso existe la iglesia. Existe para dar testimonio de la verdad, para ser morada de Dios, para traer gloria a Dios, para edificar a sus miembros, para disciplinarlos y para evangelizar al mundo, que todo el mundo conozca a Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto. Nuestra iglesia, la Asamblea Apostólica, ha entendido que los propósitos más importantes que tiene la iglesia son adorar a Dios, equipar a la iglesia y evangelizar al mundo. De todo lo mencionado anteriormente, en realidad todo se puede resumir en estos tres elementos, y es adorar a Dios. Uno puede adorar a Dios de muchas maneras, no solamente cantándole, con su propia vida, dando testimonio, pero también existe para equipar a la iglesia, a los miembros de la iglesia y finalmente evangelizar al mundo. Así es que si alguien te pregunta por qué existe la iglesia, ya estás mirando tú por qué existimos nosotros como iglesia. En forma básica, obviamente, estamos diciendo esto. Cuando hablamos de la iglesia, también la Biblia es clara en establecer ciertos títulos
descriptivos de la misma. Estos títulos nos hablan de la naturaleza de la iglesia y la relación que hay con Cristo. Es importante entender que a los teólogos, los profesionales de la teología, Biblia, etc., ellos llaman a estas descripciones, las llaman imágenes. La imagen de Dios o la imagen de la iglesia en cierta forma representa la relación que Dios tiene con esa iglesia o con la iglesia en esa parte. Y la voy a explicar a continuación. Por ejemplo, es muy común que nosotros en la Biblia oigamos que la iglesia es como un rebaño. Es el rebaño del Señor. La iglesia es el rebaño del Señor. Es muy común que lo oigamos, lo leamos. Entonces, si la iglesia es un rebaño, pues entonces la iglesia tiene un pastor, porque un rebaño tiene a su pastor. Pero también está la imagen de la labranza, como un terreno fértil que se siembra, o también como un edificio. Si es una labranza, Cristo es ¿cómo se dice? El campesino, el trabajador que labra nuestra tierra, nuestra parcela. Si la iglesia es un edificio, entonces Dios vive en ese edificio. Y así sucesivamente. La palabra templo es una figura también que ilustra, un templo es donde Dios habita, donde Dios mora y donde la gente viene para adorarle. Tiene la implicación de adoración. Si la iglesia es el templo de Dios, Dios está dentro y se le debe de adorar. Eso es lo que significa la palabra templo. Después, lo que mencionamos anteriormente, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. También la figura de la esposa. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente todas las figuras. Hay más, solamente ponemos aquí algunas. Finalmente, columna y baluarte de la verdad. Esto es también otra figura de la iglesia. La iglesia es la que sostiene la verdad. La iglesia es la que tiene la verdad. La iglesia es la que soporta todo lo que es el evangelio, el peso del evangelio, en fin, eso es la iglesia. Todas estas figuras nos hablan en sí de lo que es la iglesia del Señor. Y es importante que nosotros entendamos de que por eso es que el Señor le llama como le llama a la iglesia. Cada una de estas imágenes entonces revela la relación que tiene Dios con su iglesia. Y una de las que más me gusta a mí es precisamente la del rebaño. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la Escritura. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces la iglesia es el rebaño de Cristo. La iglesia es el rebaño del Señor y Él es nuestro pastor. Finalmente, cuando hablamos de la iglesia también tenemos que entender que no cualquiera puede ser miembro de la iglesia. Hay ciertas condiciones para poder entrar a la iglesia. No cualquiera puede entrar a la iglesia nada más porque diga, pues yo quiero. Entonces, aunque la puerta está abierta para todo mundo, para todas las personas, sin embargo, para decir yo soy miembro de la iglesia o yo soy parte de la iglesia, es necesario cumplir con algunos requerimientos. Como toda institución, es necesario tener alguna forma de entrada o algún proceso de pertenencia. Así es la iglesia también. La iglesia tiene que tener una forma en la cual las personas entran. En una iglesia puede haber un oyente y estar viniendo a todos los servicios por 1 año, 2 años.
Y él no puede decir, pues yo soy miembro de esta iglesia. Él está visitando esa iglesia. Pero no puede decir soy miembro si no ha cumplido con los requisitos o los requerimientos que pide la iglesia. Entonces, toda organización, toda institución, para que alguien sea miembro de esa organización, tiene que pasar por un proceso de admisión. Igualmente la iglesia también es lo mismo. Lehman, otro historiador, menciona en su historia de la iglesia que en aquellos entonces, al principio, la iglesia tenía que bautizar bueno, de hecho ya hablamos en la clase anterior, en las clases anteriores, que para poder entrar a la iglesia no tiene que bautizarse. Jesús mandó a bautizar a la gente para que pudieran entrar al reino de los cielos. Pues Lehman dice eso, que la iglesia bautizaba por inmersión. Y esto es lo que dice Lehman. El bautismo por inmersión era el rito de iniciación en la iglesia primitiva. Es decir, cualquier persona que venía no podía decir yo soy miembro de la iglesia hasta que no pasara por el rito del bautismo. Es decir, se tenía que bautizar. Entonces, si nosotros consideramos este punto, de aquí podemos decir de que la persona, para poder ser miembro de la iglesia, tiene que bautizarse. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es que lo primero que tiene que entender una persona es que para poder ser parte de la iglesia uno tiene que pasar o entrar por la puerta correcta. Y esta puerta es Jesucristo. Y esto es el bautismo. Lo segundo es que si alguien quiere pertenecer a la iglesia, tiene que cumplir con los requisitos que la misma tiene establecidos. Es decir, nadie puede decir yo soy miembro de la iglesia si no se bautiza, y también si no se somete a los requisitos, a los requerimientos que tiene la iglesia tal para que sea miembro. Entonces, aquí vemos algunos de los requisitos de entrada. Está bien enfático en la Biblia los requisitos de entrada. Y los hemos mencionado en alguna otra ocasión, pero aquí se los menciono brevemente. Los requisitos para que una persona pueda entrar a la iglesia, y cuando digo entrar no es entrar a un servicio, sino ser miembro de la iglesia. Primero es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Segundo, debe arrepentirse de sus pecados. Tercero, debe bautizarse. ¿Okay? Cuarto, debe congregarse. Pero no puede ser un miembro que se bautice y nunca ir a la iglesia y decir, pues yo soy miembro. Hay iglesias donde las personas se bautizan y aunque ya no vengan a la iglesia por muchísimos años, siguen siendo miembros de la iglesia. Eso no es así. La iglesia o toda persona que quiera ser miembro de la iglesia, mejor dicho, debe entender que tiene que aceptar a Cristo, tiene que bautizarse, tiene que congregarse y tiene que aceptar las responsabilidades y doctrinas que tiene la iglesia. No nada más ser un oyente, no. Tiene que aceptar las doctrinas, aceptar las responsabilidades que la misma iglesia le confiere. Eso es así. Entonces, lo último que tenemos que entender sobre la iglesia es que hay responsabilidades y hay privilegios cuando uno se hace miembro de una iglesia. Es importante que usted entienda esto, especialmente aquellos que están comenzando la vida cristiana, que comienzan su carrera, que se van a bautizar, que toman estos cursos para preparación, para bautismo. Deben de saber que ahora que ustedes van a entrar a la iglesia, que van a ser miembros de la iglesia, de la congregación, hay dos cosas importantes que no se les puede olvidar. Que ustedes ahora que son o van a ser miembros de la iglesia van a tener responsabilidades y van a tener también privilegios. Responsabilidades y privilegios son dos cosas muy, pero muy importantes que debemos de aprender. Entonces, primeramente, los privilegios. Usted, una vez que usted es miembro de la iglesia, usted tiene privilegios.
Y esos privilegios son extraordinarios. Primeramente, usted puede participar de la Santa Cena. La Santa Cena es algo que solamente se da con los que son miembros de la iglesia. La Santa Cena no es para cualquiera. La Santa Cena es para aquellos que tienen comunión. Por eso en algunas organizaciones se le llama la comunión, porque en realidad es la comunión. La Santa Cena es la comunión que tiene el miembro con Cristo y sus hijos. Y eso se practica por medio de la Santa Cena. Después, una persona que ya está bautizado puede participar en los cultos en la iglesia, cantar, testificar, predicar, participar en algún trabajo, alguna ocupación que haya en la iglesia. Entonces participar en los cultos, recibir algún cargo en la iglesia, puede ser el líder de los jóvenes, el líder de las señoras, de los señores, en fin. Todas esas funciones no se pueden darle a ninguna persona que no esté bautizada. Entonces son privilegios que están determinados para ciertas personas específicamente, y uno de esos requisitos es que sean bautizados. Predicar la palabra de Dios, recibir todas las promesas del Señor, y Dios da dones a cada uno de los que Él va a usar. Entonces, todos estos son privilegios que tenemos nosotros como cristianos. Un privilegio es recibir algo que nosotros no hicimos nada para tenerlo. Dios es el que nos da esos privilegios. Esos privilegios los obtenemos entonces cuando nosotros nos bautizamos. También hay ciertas responsabilidades. Las responsabilidades tenemos que entender que son algo que no nos podemos quitar de arriba. Todos debemos entender que una vez que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos responsabilidades. No solamente privilegios, hay personas que quieren solo los privilegios, pero no las responsabilidades. También necesitas entender que tienes que responsabilizarte. Parte de las responsabilidades son asistir a los cultos y actividades. Hay que asistir a la iglesia. Hay que asistir a la iglesia, a los cultos, a las actividades. Esa es nuestra responsabilidad. Segundo, ofrendar. Tercero, diezmar. Fielmente hay que dar nuestros diezmos. El diezmo es, como explicábamos en la clase de los diezmos, el diezmo es el 10% de lo que ganamos o de lo que recibimos. El 10% hay que darlo. Es una responsabilidad. Dar buen testimonio, vivir en santidad, obedecer y respetar a las autoridades de la iglesia, en fin. Todas esas cosas son importantes que nosotros las entendamos. Responsabilidades y privilegios son dos cosas que no nos podemos olvidar como hijos de Dios. Finalmente termino esta lección de la iglesia hablando lo siguiente. La iglesia es una organización legal aquí, especialmente en los Estados Unidos. No nos podemos olvidar de esto. Decíamos al principio que no solamente es un organismo, sino una organización. Todos debemos de saber que uno, cuando forma parte del cuerpo de Cristo y de una iglesia, uno tiene que asegurarse que esa iglesia está debidamente organizada y legalmente establecida. La iglesia no es solamente un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sino que también es una entidad legal en la tierra, y especialmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, donde tiene que estar registrada legalmente en el estado, tiene que estar registrada legalmente con las autoridades. ¿Por qué? Porque es una entidad. En los Estados Unidos se requiere que toda organización esté debidamente establecida legalmente. Entonces, primeramente, se necesita un nombre legal. Aunque la iglesia es indivisible, no se puede dividir, pero aquí comienza un asunto. Cada organización necesita tener un nombre legal aquí en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países del mundo. Necesita tener lo que se le conoce una personalidad jurídica. ¿Okay? Necesita tener un nombre legal
necesita registrarse en los registros del Estado y de la nación como una entidad religiosa con fines religiosos no lucrativos, para poder estar bien con las leyes. Y esto es obediencia a la palabra de Dios, que nos enseña que tenemos que estar bien con las leyes humanas porque son puestas por Dios. Romanos nos habla de eso. Entonces, nuestra iglesia debe estar registrada. Por ejemplo, la organización, la Asamblea Apostólica, está registrada legalmente. En California se registró en el año 1930 bajo Apostolic Assembly of the Faith in Christ Jesus, Inc. Esta es una organización legal bien establecida, se organizó y se incorporó al estado de California en 1930. Usted dice, wow, ¿cuántos años? Sí, tenemos muchísimas iglesias por todos lados, pero esto es algo que tenemos que saber. Se necesita un nombre legal. Hay personas que están en contra del nombre de la iglesia. Yo me recuerdo que me encontré una vez a una persona y me estaba predicando. Le dije, perdone, ¿de qué iglesia es? Y él me dijo, no, nosotros no tenemos nombre, no pertenecemos a ninguna organización. Es mentira. Todos pertenecen a una organización. Lo que pasa es que cuando llegan a este asunto del nombre legal, entonces ya ahí es donde cambian las cosas. Todo mundo necesita, si lo va a hacer bien, conforme a la ley y conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen la iglesia en su casa y es una iglesia solamente ellos y los que vienen allí y nadie más. Pero eso no es así. La iglesia no puede existir así. Primero, tiene que tener un nombre legal. Segundo, tiene que organizarse legalmente también. La iglesia dentro de sí misma está organizada por distritos, sectores, iglesias locales. Está gobernada por una mesa directiva. En el caso de la nuestra, la Asamblea Apostólica, tiene 8 miembros que son la mesa directiva general: un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, secretario de misiones extranjeras, secretario de misiones nacionales, de educación cristiana y secretario de asistencia social. 8 miembros. Son elegidos por todos los pastores, ¿verdad? Cada 4 años en nuestra convención general electoral, y allí entonces se ponen nuevos miembros a la mesa directiva. Ellos gobiernan la mesa directiva, pero son elegidos por los pastores, y los pastores son los que tienen la última palabra en todas las decisiones. Entonces es importante que nosotros entendamos que una iglesia no puede operar porque es fulano de tal, él es el líder principal y solamente es él. No, la iglesia tiene que estar bien establecida. Nunca la iglesia ha existido bajo los hombros de un solo individuo. Desde el Nuevo Testamento Jesús puso a 12, y si ustedes se fijan que aunque a Pedro le dio las llaves del reino, él no le dijo, tú vas a ser el jefe de todo. No, realmente Pedro tomó liderazgo, pero no lo hacía solo él, tenía todo el equipo de los otros apóstoles. Y luego vino Pablo, y así la iglesia siempre ha existido por medio de una estructura, una organización dentro de sí misma. Hay obispos, hay ancianos, hay pastores. La iglesia así está establecida en el libro de los Hechos. Todos aquellos individuos que tienen una iglesia bajo su nombre y bajo solo ellos, un ministerio independiente donde solo ellos son los que tienen la última palabra, usted debe tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede suceder ahí. Así es que la iglesia está establecida legalmente en el estado, registrada en el registro del condado, del estado, de la nación. Todos nosotros tenemos que tener un EIN number, un número de empleador, registrado con el IRS, el departamento el IRS, el Internal Revenue Service, el departamento de rentas internas en español. Y ahí estamos registrados, tanto a nivel global como a nivel local. Y luego tenemos una estructura a nivel nacional, y luego también a nivel distrital y a nivel local. Nadie toma decisiones por sí mismo. Aquí tenemos un equipo. Finalmente, tenemos una constitución que nos rige, constitución, y tenemos leyes. Amén. Aparte de la Biblia,
La iglesia también tiene un manual de leyes que gobiernan a la organización y esta es la Constitución. Esta iglesia se rige por una constitución. ¿Qué es una constitución? Son leyes escritas, las cuales los pastores han escrito, han votado por ellas en conjunto en las convenciones generales. Todos nos reunimos, votamos, proponemos los tópicos que van en la constitución, se vota por ellos, se acuerda con todos los pastores y luego se registran en la constitución y esta es las leyes que nos rigen. En las cortes, cuando hay problemas legales, la Constitución es la que nos ampara a nosotros. Es importante entender que la Constitución provee leyes internas que nos gobiernan y que nos rigen. Una persona que es miembro de la Asamblea Apostólica no solamente debe cumplir con sus responsabilidades en la iglesia local, pero también como miembros de la Asamblea Apostólica tenemos la Constitución que nos rige y a la cual nos tenemos que apegar. En ella se encuentra el proceso para elegir a nuestros oficiales, el orden para iniciar y ordenar a los ministros, también se encuentra el proceso para disciplinar a los miembros de la iglesia, también hay detalles de cómo establecer una nueva iglesia, hay juicios, cuando a alguien hay que hacerle un juicio, la Constitución prevé de los elementos para el juicio y también cuando hay que destituir a un pastor, a un ministro o alguna persona de un cargo, también la Constitución provee los lineamientos para que se haga conforme al derecho de la persona y de la organización. Así es que, entre otros asuntos importantes y legales que hay en nuestra Constitución está precisamente lo que acabo de mencionar, la forma en que la iglesia debe de estar debidamente organizada. Entonces, si usted se da cuenta, la iglesia no es nada más cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene un propósito claro y definido de parte de Dios aquí en la tierra. La iglesia tiene una misión aquí en la tierra. La iglesia eres tú, soy yo. Nosotros hacemos y somos la iglesia. Y la iglesia está debidamente establecida y organizada en este mundo. Por lo tanto, debemos de cumplir con nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Termino pues diciendo que gracias a Dios porque yo me siento extremadamente bendecido de pertenecer a una organización como esta en la cual se respetan los derechos de cada persona y también tratamos de mantener la doctrina lo más cercano posible a la palabra de Dios. Así es que es una bendición pertenecer a una iglesia como la Asamblea Apostólica. Esperamos que esta clase pues les haya gustado y compartan todas estas enseñanzas con sus amigos y hermanos para que ellos también enriquezcan su conocimiento. Muchas gracias, estimados hermanos, y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.